Seguimos compartiendo la mañana del 11. Pasaron 26 minutos de las 12 del mediodía, 25 según el reloj que tenemos en pantallas. Vamos a recibir a la señora Verónica Correa, terapeuta consteladora familiar que nos acompaña habitualmente. Habíamos estado conversando sobre el tema de la madre, en vísperas prácticamente del Día de la Madre. Hoy vamos a hablar de el otro 50%. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. ¿Cómo estás, Marcelo? Sí, tal cual, el otro 50%, el papá. Así que hoy el tema que traigo es el padre. Las dinámicas con el padre no son tantas como con la madre, porque la madre, bueno, tiene a su bebé en la panza. Para que el papá pueda acercarse al niño, es necesario que la mamá lo permita. Y esto es algo que muchas veces en la consulta y, bueno, en los talleres vienen las frases de pero el papá los abandonó, el papá no se hace cargo. Y la pregunta circular que les hago, ¿no? Es, ¿y lo permitiste? ¿Permitiste que ese papá se acercara o lo rechazaste? ¿Rechazaste su comportamiento? ¿Rechazaste lo que sea que haya pasado? Y cuando vamos a mirarlo desde la constelación, vemos eso, vemos que hay un rechazo de la madre hacia ese hombre que ella elige. Porque cuando una mujer queda embarazada, es quien recibe, es la que recibe al hombre. Y cuando esa mamá rechaza al bebé, está rechazando lo que viene del hombre, ¿sí? Entonces, los bebés, los niños, nosotros somos 50% de mamá, 50% de papá. El padre también es quien nos da la fuerza para la vida. Cuando un bebé nace, está con su mamá, no sabe ni quién es, ¿no? No sabe si es él o su mamá. Y cuando empieza a caminar, es quien entrega al hijo en los brazos del padre es la madre. Y muchas veces los hijos, las madres, creemos que nuestros hijos son nuestros, ¿no? Y en ese movimiento inconsciente generamos apegos y lo que se le llama mucha madre, que por más que tengamos un montón de cosas, no tenemos la fuerza para encaminarnos en la vida. Cuando hablo de eso, hablo del éxito, hablo de trabajo, de encarnar, el poder trabajar, la disciplina, la fuerza para lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Cuando vemos una persona fuerte, decidida, con empuje, bueno, esa persona tiene integrado en su inconsciente y tiene una buena mirada hacia su papá. El papá es el que da el ejemplo, de alguna manera, para poder proyectarnos hacia adelante. Hay veces que la gente me dice, pero ¿y qué hago? Porque mi hijo no ve a su papá desde hace años, o el papá se murió. Bueno, acá no se trata de tener una relación. ¿Te acordás que el otro día lo dije? La relación y el vínculo. Exacto, la diferencia. Entonces, la relación es comedia, como decía mi profesor de constelaciones familiares. El vínculo es eterno. Para que una persona exista en esta existencia necesita de un hombre, un espermatozoide y un óvulo. Entonces, el padre está, aunque se haya ido, aunque no esté físicamente, pero es quien da la vida. Las mujeres solas no podemos, ¿no? Y hay veces que esa frase, que hago la pausa para integrarla, la mujer sola no puede, no puede. Y no puede, incluso muchas veces creemos que damos más de lo que podemos, y lo digo damos porque me siento siento que también es parte de lo que he hecho, dar más de lo que puedo creyendo que el padre no está, ¿sí? Y es un error porque el padre da lo que puede, ¿sí? Y si no dio era porque no podía. Y no podía por X motivos. ¿Él no daba porque no quería, no corre, no tiene lugar? No, él no da. Cuando vos sos un padre muy presente, cuando estás con tu hijo, te haces cargo de él y lo apoyás en la vida, es porque podés. Podés y capaz que podés más que la mamá. Puedo, pero quiero también. Claro, pero es porque estás libre para poder hacerlo. Porque en algún lugar vos también tuviste papá y vos también tuviste mamá que estuvieron en orden, ¿sí? Como para poder ayudarte a poder ser padre hoy, ¿sí? Nosotros para ser padres tenemos que dejar de ser hijos, ¿sí? Y el hombre toma la fuerza del padre para poder ser padre.
Y la mujer toma la fuerza de la madre para poder ser madre. Cuando nosotros excluimos a nuestros padres, por ejemplo, excluimos a papá porque papá me abandonó, porque papá fue así, porque papá fue así. Que por lo general es el malo de la película. Es el malo de la película. Bueno, no siempre, pero bueno. O si no, papá es divino. Dije por lo general. Claro, ¿no? Entonces, cuando excluimos a papá, en realidad, o por ejemplo, la mujer que excluye al padre de sus hijos, ¿qué hacen los hijos? Lo representan. Lo representan en lo peor del papá, tal vez. En su adicción, en su personalidad, en su forma de comportarse. Porque vivimos en un campo de información y los niños que son 50% de un lado y 50% del otro cargan con esa información, no se sienten respetados por esa mamá que no respeta a ese papá, a ese hombre con el cual tuvo ese vínculo para tener al hijo, y el hijo lo trae al campo familiar. Entonces se comporta como el padre. Y viste que lo que más rechazamos es lo que más resistimos, ¿no? ¿Ahí hay un error de la madre? En realidad de no pronto hablamos... negar al padre o por lo que tu padre hizo, porque de repente hay hombres que se comportan muy mal con su mujer y muy mal con sus hijos. Totalmente. ¿No? Y que si bien son un 50%, pero no han hecho ningún merecimiento porque no han demostrado sentir ni respeto, ni amor, ni responsabilidad, ni compromiso. Sí. Ahí, aún en ese caso, hay responsabilidad de la madre, y la madre debe ser lo suficientemente abierta como para aún así permitir que el padre esté. Mira, desde la mirada de la constelación, Hellinger dice una frase que para mí es enorme y es cierta: la madre es todo. Cuando una mamá puede poner al padre de su hijo en su corazón, independientemente de la historia, ese hijo es sano. ¿Sí? Pero para eso la madre tiene que tener la suficiente humildad y grandeza también para aceptar la historia que pasó, aceptar que ella eligió a ese hombre y reconocer la responsabilidad que le toca a ella para que sus hijos puedan estar libres de ser lo que quieran ser, ¿sí? Entonces no hablamos de error, ¿sí? Pero hablamos de responsabilidad y hablamos de esa mirada amplia que nadie nos enseña a tener. Por lo general rechazamos lo que no nos gusta, ¿no? Yo crecí creyendo que mi papá trabajaba mucho, era muy negativo, y mi papá fue todo para mí. Y de hecho, hoy la fuerza que tengo para manifestar un montón de cosas en mi vida vienen de mi papá. Y lo reconocí muy tarde, tal vez, en mi vida, ¿no? Entonces, no sé qué frases habían, pero, por ejemplo, es importante... Solo se puede tomar el padre cuando la madre lo permite. Exactamente, eso ya lo dije, y es importante saber que las madres somos quienes permitimos que nuestros hijos vayan con sus papás. Nos guste el papá o no nos guste el papá. Mira, el otro día trabajé con una persona que me decía, no, pero el papá no sabe de la existencia de mi hijo. Y bueno, no sabe, pero tu hijo sí sabe. Sabe que viene de un papá. ¿Cómo el papá no sabe de la existencia de ese hijo? Y no sabe, porque a lo mejor fue un encuentro, ese encuentro duró, no importa, 5 minutos, 10, no importa, y esa persona no sabe que es papá. Por eso las mujeres tenemos mucho poder. Hay veces que sucede que una mamá aborta a un hijo y el padre no puede hacer nada, porque la decisión es de la madre. Entonces, ese niño empezó a representar cosas, desgano, apatía, tristeza, y lo que vimos en el trabajo era que ese niño necesitaba que su madre reconociera el otro 50% que le faltaba. Y ella me decía, ¿pero cómo? ¿Qué tengo que hacer? Nada. No hay que hacer nada afuera, no tengo que llamar por teléfono al papá, no tengo que volver a hablar con él, nada. Simplemente poder incluirlo. Sí, decime. No, la frase, cuando el padre no es mirado con respeto, el hijo no se siente respetado en el 50% que viene de él. Exactamente. Cuando nosotros no respetamos al padre, por ejemplo, si vos lo respetás, siempre nosotros detrás de cámara hablamos de cosas nuestras, ¿no? Si vos no podés respetar al 50% de tu hijo que viene de su mamá, tu hijo no va a estar bien. Si tu hijo está bien, en algún lugar
muy profundo de ti, lo estás haciendo. Los hijos cuando están bien, cuando están bien en la vida, cuando les va bien, cuando tienen sus trabajos, sus cosas y están sanos y bien, es porque en un lugar profundo del inconsciente los padres están haciendo lo bien. Cuando los hijos, en la próxima vamos a hablar de los hijos, cuando los hijos somatizan cosas, seguramente hay algo que los padres no estamos haciendo como papás. Por eso, por ejemplo, yo no trabajo con niños porque primero tengo que trabajar con los padres. Y en las dinámicas de relacionamiento entre ellos se ve un montón de cosas. Por ejemplo, yo también puedo excluir a lo que viene del padre. ¿Qué es lo que viene del padre? El abuelo, la abuela, los tíos, el pasado. Entonces tal vez yo como mamá no me gusta el pasado de mi marido, ¿sí? O de mi otra pareja, pero no estoy respetando el árbol genealógico y toda la información que carga ese niño, ¿sí? en su inconsciente. ¿Y qué hace el niño? Lo va a representar, lo va a traer, ¿sí? O sea que lo recomendable es, por la sanidad de nuestros hijos, es que papá y mamá, más allá de un estado de convivencia o de separación, respetemos el papá a la mamá y la mamá al papá, que le demos al niño ese lugar de papá y de mamá. Sí, que lo incluyamos, que le demos un lugar y que lo miremos con respeto. Mirar con respeto no es sumisión, no es debilidad. Cuando hablo de una mirada respetuosa, hablo de una mirada inclusiva. Porque también me tengo que hacer responsable de haber elegido a ese hombre para mi vida o de haber elegido a esa mujer para mi vida. Entonces, en algún lugar lo acepté, lo deseé para mí y lo estoy viviendo en este plano físico. Entonces, esa mirada abierta, que es la que tiene el alma, nosotros miramos desde nuestra personalidad, miramos con nuestras creencias, nuestros miedos y nuestros prejuicios, con nuestros valores, creemos que esto está bien y esto está mal, ¿no? Y cuando el alma y el inconsciente no juzga, y de alguna manera abarca. Entonces, cuando nosotros trabajamos desde la mirada de la constelación, llevamos a la persona a mirar todo lo que tal vez no le gusta, tal vez lo que no ve a simple vista, ¿sí? Y en ese movimiento generamos la reconciliación con lo que es y con lo que hay. A mí se me generan, bueno, un montón de preguntas, porque yo te escucho y se me ocurren un montón de preguntas, pero ¿cómo hacer para que bueno, estemos papá y mamá enseñándole a nuestro hijo este tema y de alguna manera despegarlo de lo que es, por ejemplo, la mamá, no inculcarle al hijo, no enseñarle al hijo cosas malas de papá. Eso, papá, no hablarle mal al niño de mamá, más allá de que lo que dice el papá es real, porque lo que hizo tu madre fue horrible o lo que hizo tu padre fue horrible, pero no hablarle mal a los niños. Porque eso genera un efecto nocivo. Totalmente. Y una cosa importante, ahora que decías la información, acá no justificamos el pasado, o sea, tal vez el papá no se comportó de la mejor manera, tal vez incluso hay abusos de padres con sus hijos. ¿Qué pasa en esos casos? Porque ahí es bravo. Ahí abrimos otro canal, nos vamos una hora bravo, más. Porque, a ver, para quienes están en casa mirándonos, es bravo, ¿no? Una situación en la que el papá o la pareja es abusador o es golpeador. ¿Cómo haces para tener esa grandeza? Porque en realidad es muy difícil, ¿no? Bueno, porque lo que pasa cuando configuramos... No te quiero desviar del tema. Pero es muy grande explicarlo y es muy difícil explicarlo, ponerlo en palabras. Lo que se ve desde la constelación es que muchas veces el niño se entrega. El niño, como la madre no está disponible, el niño se entrega al movimiento con el padre, ¿no? al estar con el padre, o al revés. Pero bueno, esto es muy difícil de explicar, hay que mirarlo, hay que comprobarlo. Lo que sí es importante saber que nuestros hijos necesitan de los dos, que los dos pertenecen, tanto papá como mamá. Un niño que crece sin madre, por ejemplo, papá es todo, papá es madre y padre, no, hay una parte que le falta, hay una pata que es importante, que es su mamá, y de la misma manera con el padre. Los hijos no son solamente de las madres, y muchas veces
las madres necesitamos decirles: te permito y te doy permiso para que ames a tu padre tanto como me amas a mí. Y esa frase, cuando las personas lo dicen, no siempre lo pueden decir enseguida. Se toman un tiempo para asimilarlo y decir: wow, ¿cómo me cuesta decir eso? Te doy permiso para que vayas con tu padre y lo ames tanto como me amas a mí. Suena como una panacea, ¿no? Estás dando así el elixir del relacionamiento entre padres e hijos, pero las madres manipuladoras, que son también en la mayoría las mamás las que manipulan a los hijos, que los toman como rehén de una situación. Todos somos manipuladores, Marcelo. Para no cortar ahí, ¿no? Todos tenemos nuestros mecanismos de manipulación. No generalicemos, hablemos de los hijos. Referente a los hijos, las mamás, las mujeres son más manipuladoras que los varones. Bueno. No estoy bien, Sí, no estoy acertado. No lo quiero terminar ahí porque si no... No, desde luego, porque además no es el todos centro tenemos del planteo. responsabilidad, porque para vos generar una relación de manipulación, tú tenés que ser manipulador. Sí. La mujer manipuladora es manipuladora. Claro, pero genera una relación de manipulación, 50% y 50%. En una relación de manipulación, los dos son manipuladores. En una relación de victimario y víctima, los dos están en los polos opuestos. Se necesitan, ¿sí? Ahí vamos para los hijos. Vamos a tener que buscarle la vuelta. Estaba viendo ahí una placa de otro taller, a ver si podemos ponerla. Ahí está, taller especial de constelaciones familiares. Sí, es un módulo de la formación de constelaciones familiares que se está dando acá en Maldonado, y es el 26, sábado 26 de 10 a 14. En este caso viene Ricardo Méndez, que es un terapeuta brasilero muy bueno, que va a estar dando la constelación, y la verdad que vale la pena aquellos que lo sientan en su corazón. ¿Va a ser allí en el espacio escuela? Sí, en Espacio Escuela. Bien, ahí Juan José Severino y Boulevard Artigas. Sobre el Boulevard. Cerquita de aquí del canal, ¿eh? Sí, tal cual. Bueno, gracias. Verónica, un placer, la verdad. Nos vemos en la próxima. Viste, quiero seguirla. Está muy bueno. Realmente un tema muy interesante. Muchísimas gracias por traerlo y analizarlo aquí junto a nosotros. Vamos con nuestro móvil en vivo. Marcela González, adelante. Muchas gracias, Marce. La verdad que se vive un momento lindo, pero también momentos de tensión. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, son nada más que 70 puestos de trabajo para 6.500 personas que se anotaron aproximadamente. Y estamos con Hugo, que felizmente, después de tantos años que nos estaba contando, puede tener un puesto laboral en la Intendencia y estás muy contento. ¿De dónde sos, Hugo? Yo soy oriundo de Paysandú, hace 26 que estoy acá. 26 años que vivís en el departamento de Maldonado. Criado acá prácticamente. Recién hablábamos, emocionado. Uf, ¿te parece? Vi mis ojos. Qué lindo, qué lindo. Y me contás que hace un año estás sin trabajo y que estás, haciendo de todo. De todo, sufriendo mis hijos, salvando a mis hijos a capa de espada, porque no hay trabajo, está complicado. Y a pesar de los oficios que tengo, yo nunca bajé los brazos y seguí adelante y esperé y aquí se dio. Qué lindo. Bueno, y has hecho de todo, porque has trabajado en todo. De todo. Bueno, la gente que me está mirando sabe, me conocen. Hace 26 años entrando. ¿De qué barrio sos? Y ahora soy del barrio de La Silsa. ¿De Silsa? Sí. Bueno, feliz. Me imagino, ¿cómo fue el proceso cuando te anotaste, cuando los requisitos? Bueno, los requisitos fueron bastante fáciles porque te pedían cédula y credencial al principio. Y cuando me enteré por medio de unos compañeros, y yo digo, ¿qué me voy a anotar si nunca salgo? Y esta vez fui, me puse toda la fe y salí. Ah, qué lindo sentir la cédula. No te habías dado cuenta, porque claro, te dicen la cédula y la viste en la pantalla. Claro, dijeron la cédula, coordinaron 5 números y no me dio para escuchar los otros. Y cuando vi la pantalla, se dio. Y ahí, salté. Bueno, nos alegramos que tengas un trabajo exitoso. Y bueno, le vamos a mandar un beso a tu esposa también, ¿verdad? Sí, Karina. A Karina, le mandamos un beso a Karina. ¿Cuántos hijos tenés? 4. ¿4 hijos? ¿Cuántos años tienes? Una de 10, una de 6, otra de 4 y otra de 3. Oh, son un montón. Bueno, un beso grande para toda tu familia. Felicitaciones, muchas gracias, Hugo. Muy amable.
Bueno, ahí teníamos entonces, Marce, el testimonio de Hugo, uno de los que ya han sacado el número, bueno, el papelito con el número de cédula que está en la escribana, que sigue el sorteo, que bueno, va a estar un ratito más, ¿no? Y ahí están sacando. No están todos presentes, lo que le decíamos y puntualmente decimos, que no se preocupen, porque luego va a estar el resultado en la página de la Intendencia Departamental, no es que van a perder su puesto laboral. ¿Qué hacemos, Nano? ¿Nos despedimos? Bueno, Marce, nos vamos a despedir del trabajo del día de hoy. Va a ser hasta mañana, sigue lloviendo en la capital departamental, está muy frío, así que hay que abrigarse. Nosotros nos reencontramos mañana, como todos los días. Un beso grande para todos. Muchas gracias, Marcela, por el trabajo de ustedes en este día. Bueno, y compartir la alegría de Hugo, este hombre que ha salido sorteado, favorecido con uno de estos puestos de trabajo que se están otorgando en el gimnasio principal del campus de Maldonado. La alegría de esa familia, un hombre, padre de familia con 4 chicos y que junto a su esposa, bueno, ahora tendrán esta posibilidad de contar con un ingreso para lo que es el sustento familiar. Hacemos la pausa y venimos para cerrar esta mañana.